¿Qué tal? Bienvenidos al tercer y último video del tema 2. Vamos a ver lo que es las formas de crear la historia. Recordemos que en el primer video vimos los pasos a seguir para crear la historia o para crear una investigación histórica. Hay un paso en el que precisamente nos habla sobre el análisis y el estudio de los datos y mencionamos algunas teorías. Bien, vamos a ver un poquito más a fondo esas teorías en este caso. ¿Cómo se crea la historia? La historia se crea por medio de la recopilación, el estudio y el procesamiento de esos datos. Diferentes teorías nos van a dar diferentes interpretaciones de la historia. Recordemos que vimos que la historia se puede estudiar desde el aspecto cultural, económico, político, de la vida cotidiana, etc. Dependiendo qué es lo que queramos estudiar, podemos utilizar una u otra teoría o forma o corriente del conocimiento y eso nos va a dar diferentes formas de interpretación. Las principales teorías de la historia hasta la fecha han sido el positivismo de Augusto Comte. El positivismo se basa exclusivamente en el método científico y trata de estudiar la historia tal como las ciencias naturales, como cuestiones exactas, donde puede crear principios y leyes. En la historia no puede suceder así, porque es una interpretación de la persona que estudia. Además, no podemos recrear hechos históricos y decir que van a ser iguales porque depende en su totalidad de las cuestiones que hay alrededor del hecho. Recordemos, por ejemplo, la historia del caos, la teoría del caos, cómo un solo factor, por pequeño que sea, cambia toda la consecución de hechos. Lo mismo pasa en las ciencias sociales, no podemos repetir los acontecimientos de manera exactamente igual. Después viene el historicismo, que ya trata al ser humano en su totalidad, en la mayoría de sus facetas, y busca más bien explicar el porqué de la historia. A diferencia del positivismo que solamente narra los hechos, el historicismo busca ya darle una explicación, una interpretación, ya va más en un sentido historiográfico. A la par de estos dos va a surgir el marxismo o el materialismo histórico, el cual, recordemos, concibe el progreso o el avance histórico como una lucha de clases, ya sea entre el proletariado y el patrón, entre sistemas de esclavistas y los esclavos, entre oprimidos y opresores, etc. Y esta lucha, esta dinámica, pues va a crear esos avances históricos, esta síntesis de la dialéctica hegeliana, que realmente no lo podemos aplicar a todos los procesos de la historia porque realmente no se ha dado siempre esta lucha de clases, o no por lo menos en toda la historia del mundo. Para estudiar algunos acontecimientos sí nos sirve muchísimo la dialéctica hegeliana o el materialismo histórico para entender sí cómo se da la dinámica entre algunas sociedades, mas no en todas, eso hay que tenerlo claro. Y después viene otra corriente teórica que también está influenciada por el marxismo, se llama Escuela de los Anales, toma su nombre de una revista francesa que son los Anales de Historia Económica. Y bueno, esta corriente se va a dividir en tres etapas o va a ir evolucionando, por decirlo de alguna manera. En el primero, la escuela concibe que el presente es una consecuencia del pasado, es decir, ya no deslinda los hechos del pasado con el presente, sino que existe esa causalidad para entender nuestro presente, es decir, la historia nos determina. Después, una segunda etapa va a proponer que la historia se mueve tal como se mueve en la geografía. Dentro de la geografía podemos tener el concepto de las migraciones demográficas o cómo se mueve la gente dentro de esos espacios. Todo eso efectivamente va a afectar la historia, los procesos y los hechos históricos. Es decir, aquí la Escuela de los Anales se da cuenta que además del tiempo, también tiene que ver el espacio en el que se desarrollan. Y ya en su última etapa, la Escuela de los Anales va a contemplar a los creadores o hacedores de la historia como a los hombres y mujeres normales, comunes y corrientes en su quehacer diario. Es decir, ya no es solamente los líderes, los reyes, los héroes, los caudillos, los personajes importantes, son todos en su quehacer humano lo que va a determinar todos los procesos históricos.
Estas son algunas de las corrientes que existen para crear historia. No son todas, no son las únicas, pero sí son las más comunes y son las que vamos a ver en este semestre. Eso es todo del tema 2. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue.